Saludos, mi nombre es Joylima Ruiz. En el presente video estaré explicando por la Cátedra de Redacción Jurídica un poco acerca del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico, al igual que muchos otros lenguajes empleados por profesionales de sectores muy concretos, como por ejemplo los médicos, cuenta con infinidades de características propias que son de obligatorio cumplimiento a la hora de dirigirnos a las autoridades, tanto en lenguaje hablado como escrito. Algunas de las características es que este lenguaje es usado en aquellos órganos encargados de la administración pública interna como con los ciudadanos en instancias, el contrato y documentos jurídicos, como las disposiciones normativas, las órdenes y resoluciones en pro del bienestar colectivo. Este tipo de lenguaje son todos aquellos caracteres empleados en los juristas y órganos de administración pública que hacen del lenguaje una serie de parámetros a la hora de redactar y expresarse ante el colectivo. Esto involucra un alto nivel o un nivel más culto y se relaciona con una riqueza expresiva, con brevedad, con claridad y con exactitud en la que el emisor tiene limitada la creatividad, subjetividad y expresividad. ¿Cuál es la importancia de la terminología jurídica? Es evidente que cuando se crea una nueva materia, esta debe tener sus propios términos y lenguaje, lo cual tiene como finalidad darse a entender ante los hablantes de acuerdo a su especialidad. Asimismo, se considera que la literatura jurídica o el lenguaje jurídico se encuentra vinculada de forma directa o indirecta con el quehacer técnico científico de los juristas. El conocimiento científico, a diferencia del conocimiento vulgar, común u ordinario, es objetivo, metódico, sistemático, es preciso y general. Por esta razón requiere crear una terminología adecuada a sus características que sea tan precisa como exacta para permitir y favorecer la comunicación entre especialistas de una rama del sector o del saber que necesita lograr un entendimiento común. El lenguaje técnico-científico presenta ciertos rasgos fonéticos, morfosintáticos y semánticos característicos. Además requiere de un cierto léxico especializado derivado de cada una de las materias o ramas del saber o especialidad demanda un lenguaje, un subsistema de lenguaje propio. Los vicios de la argumentación o también llamados falsos razonamientos son deficiencias o fallas que los respectivos argumentos presentados puedan contener, ya sea deliberada o accidentalmente, que buscan conseguir que sus tesis sean aceptadas o acogidas. Existen ciertas dificultades para lograr una clasificación en lo que a los vicios de la argumentación se refiere, debido a la gran cantidad que pueda presentarse y a los distintos ámbitos en los cuales puede introducirse. Los fallos argumentales son escurridizos y ubicuos. Un mismo error puede constituir varios sofismas a la vez. Los argumentos lógicos y convincentes. Por esta parte, tenemos que los argumentos pueden ser lógicos o convincentes y se basan en cadenas de pensamiento. En un texto escrito se organizan las ideas en párrafos y estos deben estar unidos para que el texto sea coherente y sustente una posición. Un argumento convincente es una aseveración clave seguida por una serie de aseveraciones de respaldo y tiene menos fuerza que el argumento lógico porque se basa en evidencias y al conseguir un contraejemplo el argumento pierde solidez. La clasificación de los vicios de la argumentación, por esta parte tenemos la falacia, que es un argumento lógicamente inválido, pero psicológicamente convincente. Así, aunque estas falacias incluyen diversos tipos de pseudoargumentos, todas poseen la cualidad de parecer convincente. Es decir, cuando una persona discute con otra sobre un determinado tema, a falta de razones, puede pretender descalificar la opinión del otro solo porque es negro o comunista, eludir el tema discutido, deformar lo que alguien ha dicho o simplemente ser muy ambiguo en lo que dice. Todos esos son falacias. También por otra parte tenemos el paralogismo, que es un argumento o un razonamiento falso que se plantea sin una voluntad de engaño. El paralogismo no depende de una confusión
malintencionada en los términos, sino de un error de razonamiento. Es todo, muchas gracias.